Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y ya terminamos un poco de hablar. Tiene que ver con modelos en ecuaciones diferenciales para epidemiología. Hay más cosas que hacer, pero no nos daría tiempo de revisar otro tipo de herramientas si continuamos con ese camino, ¿no? Eh, Dos cosas que nos faltaron ver. Una es ajuste de parámetros, ¿no? Que medio lo discutimos la vez pasada, pero no hicimos ningún ejemplo. Y el otro es eh, construcción de funciones de Lyapunov y sus complicados, ¿no? Eh, Ahí hay un tema interesante que podría ser un buen trabajo final, o si quieren para algo más. Eh, ¿Cuál es el significado biológico de hallar una cantidad conservada en un sistema epidemiológico? No queda claro si esa cantidad conservada es un artefacto matemático únicamente o qué es lo que está implicando, ¿no? No es biomasa la cantidad conservada, entonces habría que preguntar, ¿no? Proviene sí de esta hipótesis un poco rara de tener balance entre las entradas y las salidas de las cajitas, pero no es biomasa la cantidad conservada. Eh, También hay un tipo de rompimiento de esa simetría que en un contexto de vacunación conduce a lo que se conoce como una bifurcación hacia atrás, ¿no? Pues la aparición de bifurcaciones hacia atrás también es un tema ahí interesante. eh, y tiene que ver con la falta de o con tener un umbral que es inestable para la población crítica vacunada, ¿no? Entonces, si te pasas un poquito, puedes estar provocando justamente que crezca el número de infectados inducido por una vacuna este, mal administrada, digamos. Entonces, eso junto con el reemplazo de cepa patógeno inducido por la vacuna, pues son escenarios que hay que ponerse a estudiar, ¿no? Ok. Eh, Nada más hay un comentario, ¿no? No basta con que tengamos bien el entendido los mecanismos matemáticos de los sistemas de ecuaciones, sino como vimos, hace falta tener suficiente información de la vacuna y poner algunas cosas que seguramente nos van a ocultar los laboratorios, no porque sean eh, esencialmente malvados, sino porque esencialmente es un negocio, ¿no? Entonces, tenemos siempre que partir de esa idea, ¿no? Tanto que es un negocio, hay cosas que nos van a ocultar como estrategia comercial y como estrategia política, ¿no? Entonces, tenemos que suponer algunos escenarios extremos y a veces con ecuaciones diferenciales va a ser complicado, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar a ver un poquito, solo un poquito sobre redes. Si les interesa un poco más el tema, en el seminario de matemáticas aplicadas hemos estado viendo en estas semanas un poco de teoría de redes. Eh, También, si les llama la atención, está en el repositorio el libro de Newman, eh, que se llama así, Redes, una introducción, y que es un texto bastante grueso, que da al menos como para un par de cursos, ¿no? Eh, Al menos para un somero y ya con aplicaciones, pues para un par de cursos, ¿no? Eh, entonces, vamos a hablar solo un poco de la teoría de redes, eh, y vámonos directamente a los modelos, ¿no? Directamente a lo que nos interesa. Y
Hoy vamos a ver un par de implementaciones, tanto igual, ¿no? En Python y en NetLogo. Este, pues nada más, ¿no? Pues vamos a ver un poquito de a qué nos estamos refiriendo con esto de las redes y nos vamos a los ejemplos, ¿no? Entonces, vámonos a la pizarra electrónica y continuamos. Ok, entonces vamos a empezar a ver un poco de modelos en redes, ¿no? Entonces, las redes se refieren básicamente a cierto tipo de relaciones eh, entre componentes individuales de un sistema, ¿no? Para nosotros, en este contexto, las componentes individuales pues, son personas, ¿no? En un grupo mediano o grande de personas, ¿no? Eh, ahora, un modelo en redes tiene básicamente tres elementos. Uno es un conjunto de nodos o de vértices. O bueno, vamos a hacerlo un poco más general. Tiene esencialmente dos elementos. Uno es un, una estructura matemática, ¿no? Que es una gráfica. Y sobre la gráfica subyace una dinámica. La dinámica puede seguir reglas locales o reglas probabilistas o las reglas que le vayamos poniendo, ¿no? Entonces, la dinámica es un elemento que podría ser una dinámica de tipo de cajitas, ¿no? De SIR, ¿no? Eh, y el otro elemento propiamente es la gráfica. Una gráfica es un objeto matemático que consiste este, de un par. Y ese par es un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas o enlaces, ¿no? Los vértices o nodos pues son los componentes individuales y las aristas o enlaces representan, pues son eh, componentes individuales o individuos en nuestro caso, y las aristas representan relaciones. Y si se acuerdan, eh, pues una relación es un conjunto de pares, ¿no? Entonces, A es un subconjunto de B cruz B, ¿no? ¿Cuál? Pues uno, ¿no? Depende del tipo de relación que estamos hablando, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos un conjunto de vértices que se representan con puntos, que podría ser con cualquier otra cosa, ¿no? Podemos hacer un dibujo de eso, ¿no? Ese es un conjunto de vértices y las aristas van a representar algún tipo de relación entre ellos, ¿no? Puede ser cercanía, puede ser relación familiar, este, puede ser una red de enemigos, ¿no? Puede ser una red de vecinos, puede ser una red de colaboradores, una red de parejas, ¿no? De parejas sexuales, ¿no? Y demás. Eh, y aquí nada más un par de cosas. Eh, relacionado con los vértices o nodos está el concepto de grado y el concepto de adyacente.
Entonces, si, si dos nodos están en una misma arista, ¿no? Si dos nodos en una arista, o son los extremos de una arista, ¿no? Son adyacentes, ¿no? Si están en la relación, decimos que son adyacentes. Y el grado es la cantidad de nodos adyacentes a un nodo dado, ¿no? Entonces, el grado de este nodo de aquí arriba es 1 y el de acá abajo es 3, ¿no? Eh, entonces, el grado es una propiedad de nodos, pero podemos hablar de grado promedio, que es una propiedad este, de la gráfica completa, ¿no? Algunos ejemplos de gráficas pueden ser una gráfica trivial, ¿no? Un solo nodo sin ninguna arista. Puede ser una gráfica donde empiezas en un nodo y terminas en el mismo nodo. Es un ciclo, ¿no? De n nodos, ¿no? Un n ciclo. Podemos tener, por ejemplo, si tenemos una gráfica de 4 nodos, pues ya vimos el ciclo, pero si además esta gráfica está, todos los nodos están relacionados con todos los nodos posibles, en este caso cada uno de los nodos tiene grado 3, le llamamos la gráfica completa, ¿no? En este caso es K4. Entonces la gráfica completa hay todos los nodos, o los vértices, o como quieran llamarle, todos los vértices, todos los nodos, tienen grado n-1, donde hay una gráfica completa de n nodos, todos tienen grado n-1. Son un tipo especial de gráfica, pero son caso especial de, de un tipo más general que se llaman las gráficas regulares. Todos los nodos tienen grado, el mismo grado, ¿no? Entonces una completa es una regular de n nodos, es n-1 regular, ¿no? Entonces ya vimos ciclos, ya vimos completas. Pues podríamos tener una latiz, ¿no? Una latiz es una gráfica regular, este, ¿no? Donde dependiendo, ¿no? Si la latiz es cuadrada, pues todos los nodos van a tener grado 4, salvo los de los extremos, ¿no? Y si estamos en una geometría como en el toro plano,
pues todos tienen grado 4, ¿no? Entonces es como sea una latiz, siempre es regular, ¿no? Y, pues esta es una latiz cuadrada, es una regular de grado 4. Eh, si tuviera fronteras cerradas, ¿no? Entonces el grado es 4 salvo los de la frontera, ¿no? Que tienen grado 2 o 3. Eh, Otra interesante pues es un árbol que la única especificidad que tiene es que no hay ciclo, ¿no? Eh, Respecto a la relación de adyacencia, podemos construir una matriz A llamada la matriz de adyacencia que nos da información de quién está junto de quién, ¿no? Entonces es una matriz AIJ y la AIJ va a ser 1 si IJ es adyacente a I y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, fíjense que eh, si en nuestra gráfica no permitimos que un nodo esté relacionado consigo mismo, que va a haber gráficas donde sí, eh, pero en principio en nuestro contexto de epidemiología no tiene ningún sentido hablar de nodos relacionados consigo mismos. Entonces, de entrada esa es una gráfica simple y en la diagonal de la matriz de adyacencia de una gráfica simple vamos a tener siempre ceros, ¿no? Porque es el elemento A y I no es adyacente con I, ¿no? El nodo I no es adyacente con I. Eh, bueno, y además hay simetría respecto a la diagonal si no nos interesa la dirección, ¿no? Hay un tipo especial de gráfica que se le llama digráfica, es un tipo completo, ¿no? Es otro objeto donde sí tienes los enlaces sí tienen un sentido, una dirección, perdón, y, y entonces ahí hay que distinguir dos grados, ¿no? Los grados que van de salida y los grados que van de entrada, pero de momento eso tampoco nos interesa, ¿no? Eh, es decir, acá nos interesa cuando los dos están relacionados, pero no nos interesa la relación de dónde a dónde va, ¿no? Entonces, de momento no vamos a ver bigráficas, pero bueno. Eh, Ahora, eh, entonces ya vimos que hay unas redes que son regulares, ¿no? Como una lápiz. Entonces esa regularidad le da cierta, ciertas propiedades y lo que sea, ¿no? En general las relaciones entre personas o elementos sí, elementos individuales naturales pues no son generalmente laticios regulares, eh, salvo que estemos hablando de cristales, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que nos van a interesar a nosotros no van a venir como latices regulares. Ahora, podemos pensar en el siguiente problema. Tiramos un montón de nodos
y decimos vamos a construir aleatoriamente una red y entre esos nodos vamos a darle una probabilidad P de que estén conectados, ¿no? Entonces, la probabilidad uno de que estén conectados eh, todos, pues nos construye una no, perdón, no de que estén conectados, no, partimos de una latiz así regular y decimos, vamos a reconectar las aristas. Entonces, con una probabilidad P. Si la P es igual a cero, entonces nos quedamos con nuestra latiz regular. Si la P es igual a uno, se hace una cosa este, donde podemos tener cualquier cosa que esté pasando, ¿no? Es una red aleatoria, ¿no? Entonces, esta es una red regular, esta es una red aleatoria, ¿no? Todas las aristas se van a reconectar de alguna forma, ¿no? Es decir, vamos a tomar uno de los extremos y lo vamos a llevar a otro nodo con alguna distribución, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todas las P, los posibles valores de P que están entre cero y 1? Ese es un tipo de red que vamos a llamarle nosotros una red compleja, ¿no? Y hay distintas maneras de construir estas redes complejas. Estas redes complejas tienen algunas propiedades en cuanto a ciertas métricas de centralidad, ¿no? Esto es en cuanto a qué nodo es más importante que otro, ¿no? Y en qué sentido, ¿no? Ahorita podemos hablar solamente un poquito de eso para irnos ya a los ejemplos, ¿no? Entonces, en estas redes complejas pueden aparecer ciertos patrones emergentes. Uno muy importante es el fenómeno del mundo pequeño. Y el otro son las redes que son libres de escala. Estas son de alguna forma el análogo de los fractales en el mundo de las redes, ¿no? Ahora, el fenómeno de mundo pequeño eh, tiene que ver con un concepto que es la longitud promedio de cambio o de trayectoria. Y es que hay distintas formas de recorrer una gráfica, ¿no? Entonces, eh, podemos recorrerla repitiendo aristas, ¿no? Podemos recorrerla si hubiera otro camino por otra ruta por acá, podemos recorrerla repitiendo nodos o podemos recorrerla sin repetir ni nodos ni aristas, ¿no? Son distintos tipos de trayectoria, se les llama eulerianas, hamiltonianas, etcétera, ¿no? Eso no vamos a hablar mucho, pero sí vamos a hablar de lo que queremos decir con la longitud, y la longitud es cuántas aristas mide esa trayectoria, ¿no? Entre algunos dos nodos, ¿no? Entonces, en una red grande, lo que se hace es, pues tómate al azar dos y cuál es la longitud del camino más corto entre ellos.
y luego tómate otras dos y mides para todas, y lo que vas a obtener es un promedio de todo eso. Eso te dice, de alguna forma es una medida de qué tan denso es tu conjunto de aristas, ¿no? Resulta que para las redes que exhiben el fenómeno de mundo pequeño, la longitud promedio de trayectoria o de camino es pequeña. Pequeña es menor que 6, ¿no? Y un experimento que se puede hacer es, por ejemplo, con una red de actores, ¿no? De películas de Hollywood. Hace tiempo se hacía con Kevin Bacon, pero se puede hacer igual con Samuel L. Jackson, por ejemplo. Este, que lo que haces es, das un nombre de algún actor y vas buscando, con quienes han coincidido, y en algún momento vas a dar a en este caso a Samuel L. Jackson, ¿no? Y resulta que en promedio, este, pues con tres aristas te basta, ¿no? Lo mismo sucede con científicos muy prolíficos como Erdos, que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Eh, si hace uno una red de colaboradores, de coautores de Erdos, entonces, este, muchos, matemáticos están a cuatro aristas de Erdos, cuatro o cinco aristas de Erdos. Entonces es una red que exhibe el fenómeno del mundo pequeño. ¿Qué implicaría para una infección el hecho de que se tenga una estructura con ese fenómeno del mundo pequeño, ¿no? Eh, ¿Qué tan rápida sería la transmisión de la enfermedad? Y en una completamente aleatoria, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, eh, de eso es de lo que estamos hablando. Ahora, ya vamos llegando a lo que queremos, ¿no? Eh, para nosotros los nodos son personas, ¿no? O grupos de personas, por ejemplo. Y esos nodos, pues se pueden infectar, ¿no? La relación, la arista, el enlace, van a ser contactos efectivos. ¿Qué quiere decir? Pues que depende de la enfermedad, ¿no? Entonces, depende de la enfermedad, una red va a tener una estructura distinta. Las redes van a tener una estructura distinta, aunque sean los mismos nodos. No todos los contactos son efectivos respecto a cualquier patógeno, ¿no? Entonces, para un patógeno como en una gripa, eh, el, un contacto efectivo puede ser un contacto casual cualquiera, pero para el caso de, no lo sé, tuberculosis, o una infección de transmisión sexual o dengue, ¿no? No es el mismo contacto efectivo. Para el caso de chikungunya es otro tipo de contacto, ¿no? Eh, Allí tenemos, en el caso del Zika, eh, transmisión vectorial y transmisión sexual, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de ese otro tipo de redes también, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, de modelos epidemiológicos en redes, muy sencillos, y continuamos, ¿no? Entonces, vámonos al, al, al Python, a los ejemplos de Sayama, y aquí tenemos un ejemplo de un modelo SIS.
Si se acuerdan, ¿no? Tenemos susceptibles que se infectan al tener contacto con un infeccioso y después de que transcurre la enfermedad no generan inmunidad, sino que son, ¿cómo se dice esto? Se vuelven a, a ser susceptibles, ¿no? Regresan al estado listo para ser infectado. Eh, ok. Eh, ahí está, ya. ¿Quieres abrir una terminal? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es sobre una red que ya viene precargada en estos ejemplos, que es de un problema eh, de una red social eh, que tiene que ver con cómo, que tiene que ver con cómo son las preferencias de un equipo de karate, ¿no? Eh, es un problema que pueden consultarlo, estuvimos hablando de él en el seminario. Les voy a dejar al final un par de enlaces a los videos que llevamos de red, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí vamos a usar un paquete que se llama NetworkX, una biblioteca, perdón, que se llama NetworkX, además de lo que ya se utiliza, ¿no? Eh, NetworkX di una introducción igual en el seminario, ahí les dejo también al final de este video. Este, y pues básicamente nos va a ayudar a construir la red y a dar una dinámica sobre esta utilizando este, las estructuras de nodos y de aristas que se crean, ¿no? Estas, en la versión más moderna de Networked son diccionarios, pero en la versión que vamos a usar aquí, que es un poquito anterior, son, este, no, sí, ya son diccionarios, no, son un tipo especial, no me acuerdo si son, se le llaman diccionario no sé qué o lista, ¿no? Pero ahí hay una diferencia entre las versiones que hay que tener cuidado. Quieren, luego podemos ver este, la implementación cuidadosa de esto. Eh, Ahora, como en muchos de los modelos de Sayama, aquí vamos a tener un inicializa, un observa y un actualiza, ¿no? Y el inicializa pues da las condiciones iniciales. En este caso le va a llamar G a la estructura esta de la gráfica, que podríamos verlo en un cuadernito. Nada más rápido a ver qué es lo que está haciendo. ¿Sí?
Entonces ahí podemos ir viendo qué es lo que hace cada pedazo del código. Básicamente aquí declara un objeto gráfico, ¿no? Que es la gráfica del club de karate. Y acá abajo le da una posición, que es este Spring Layout. eh, entonces, from, from numpy importa todo, from matplotlib.pyplot importa todo y importa networked como mx. Y entonces aquí le estamos diciendo que de networkx eh, utilice el generador de la gráfica de carácter y podemos dibujar eso con la instrucción draw aplicado a, ¿no? Así se ve la red del club de karate. Aquí hay uno o dos nodos gordos y esta cosa lo que hace únicamente es escribir la posición en la que se ve el dibujo, ¿no? Ahí está. Nada más reacomódalo. Ok. Luego, recorre la lista de nodos. Aquí la G tiene dos eh, objetos importantes. Uno son los nodos, están, y la otra son las aristas que se llaman edges. Estos son los objetos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, se recorre todos los nodos y se dice que el nodo i se le va a dar un estado, ¿no? En este caso, el nodo i no tiene un estado, ¿no? Entonces, que punto nodo 1 es que eso es lo que les digo, aquí está. Eh, entonces, si yo le doy nodes 1, me dice quién es ese nodo, ¿no? Y este club lo que hace es decir quién es su favorito, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces esa es una propiedad. Pero si yo le digo a esto que tenga un estado, eh, que sea igual a 1, y ahora le pregunto quién es GNodes 3, ahí me dice, su favorito es Mr. Key y el estado es 1, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? Eh, Uno va a ser enfermo y se va a enfermar si eh, hay un aleatorio que es menor que 0.2 y de lo contrario va a estar saludable o en estado cero. Y el observe, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a aplicar este draw, es decir, va a ser un dibujito de la red con ciertos colores que van a representar la enfermedad o no enfermedad, ¿no? Que es este CMAP, ¿no? Entonces CMAP va a tomar valores o bueno, se va a colorear de acuerdo con su estado. Este node color va a ser el node, eh, fíjense que aquí es node y en la nueva versión es nodes, ¿no?
Entonces eso habría que reimplementarlo si queremos correrlo en la versión 3 punto y fracción de Python, ¿no? Este lo voy a correr en Python 2.7. Ok. Aquí 0.2 es la probabilidad de infección y la de recuperación es de 0.3, es decir, de que vuelvan a ser susceptibles. Eh, entonces aquí vamos a elegir, y aquí esta es otra, ¿no? Eh, la lista de... A ver, si le doy gnode, g.node, y esto lo quiero hacer una lista. Sí, aquí sí. Entonces, convierto la estructura esta de node view en una lista de nodos y de ahí voy a elegir aleatoriamente un nodo. Eh, si el estado es cero, es decir, si es un susceptible, entonces elegimos otro nodo de quiénes, de los vecinos de A, ¿no? Entonces, ese es g.neighbors de, digamos, g.node, ¿no? Y por, ¿cómo se escribe? Por, no, pero no tenemos que ponerle ese nodo. Es nada más el identificador, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, pues, ¿quiénes son esos? Lo podemos convertir en una lista. Son el 0, el 2, el 3, el 7, ¿no? Entonces, eh, a esos vecinos, se escoge uno de esos vecinos y se les pregunta el estado, ¿no? Si el estado es 1, entonces el A se puede volver 1 si se tira un aleatorio y es menor que la probabilidad de infección, o bien quedarse como no infectado. Y si está infectado el que elegimos originalmente, entonces se puede curar si la probabilidad de recuperación es más grande que un aleatorio que se tira, y si no, pues sigue infectado. Y ya, eso es todo lo que hace, ¿no? La parte importante, acuérdense, es esta. Ok, entonces vamos a correr esto. Entonces nos vamos a donde están alojados los ejemplos. En el caso mío, están en un directorio que se llama Pixpix. Y aquí vamos a correr Python. Para mí es Python 2.7. Y sí, ahí está, ¿no? Entonces lo que vemos es el dibujito de la gráfica. Este, en colores oscuros están los infectados y en colores claros están los no infectados, ¿no? Entonces si le damos correr, va a tener esa dinámica, ¿no? En este caso no, siempre está presente ahí la enfermedad, pero no alcanza a esparcirse. ¿Por qué? Porque el valor de la recuperación es más grande que el de la infección. Entonces vamos a cambiar esa parte. Eh, entonces que la probabilidad de infección sea un medio y la de recuperación sea 0.1, ¿no? Una probabilidad de recuperación baja.
Entonces, ahí tenemos eh, un poquito más de infectados y lo hacemos correr. Y ahí ya se infectaron un montón y no se recuperan porque la probabilidad de recuperación es muy muy baja, ¿no? Eventualmente se van a empezar a recuperar, no pasa nada, ¿no? O todos se infectan, están ya infectados todos, de repente uno se recupera y se vuelve a infectar porque todos sus vecinos están infectados, ¿no? Ahora pongamos la probabilidad de recuperación en 0.2. Entonces ahí se va esparciendo, pero la probabilidad de recuperación es suficientemente alta como este, para que una sección de la gráfica sin infección, ¿no? Aunque sea altamente conectada, es decir, que haya camino de un lado para el otro, o sea, no hay nodos aislados y todos se infectan. Ahora vamos a hacerlo en una red más grande. Eh, Vamos a detener la simulación y vámonos a otro pedazo del código. Aquí está. Este es el mismo sys, pero en una... Déjenme quito de aquí. Es el mismo SIS, pero en una gráfica más grande. Y esa gráfica va a tener 150 nodos. La probabilidad de crear un enlace es 0.2. Y creo que nada más se necesita eso. Eh, el tipo de gráfica es una que se llama de Erdos Range. Entonces, ¿quién es esa gráfica? Esta vamos a llamarle H, de 150 nodos y que la probabilidad de conexión sea 0.2. Le decimos dibuja a H. Entonces es una gráfica bastante densa. De hecho, si le ponemos 15, para que se vea un poco, ahí está, con 15 nodos. Y aquí de qué se trata. A ver, si le ponemos probabilidad 0, no hay ninguna arista, ¿no? Y si le ponemos probabilidad 1, está completamente lleno, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Es el de R2 Renji es un algoritmo para generar aleatoriamente una gráfica, una red compleja, ¿no? Mientras más grande sea, es más interesante y además para ciertos valores
de la probabilidad de conexión tenemos el fenómeno del mundo pequeño. Entonces vamos a correr la misma simulación pero sobre esa red grande, ¿no? Es esencialmente lo mismo, ¿no? Si tú escoges uno y si tus vecinos son infectados, pues con cierta probabilidad te infectas y si no, la libras, ¿no? Entonces vamos a correr eso. Pues ahí está. Igual los nodos oscuros son los infectados y los nodos claros son susceptibles. Y ahí tenemos. Hay otros algoritmos con los que podemos crear aleatoriamente esas redes complejas, eh, pero digamos, este, pues tienen otras características, ¿no? De las que vamos a hablar la siguiente sesión. Pues ahí está esa. Ahora, hablamos la vez pasada sobre y aquí igual no podemos modificar la probabilidad de infección, la probabilidad de recuperación, pero vamos, no de entrada tenemos una enfermedad que no crea inmunidad y queremos proponer un control, ¿no? Entonces, si no crea inmunidad, no podemos proponer una vacuna y no podemos esperar a que ocurra la inmunidad de rebaño porque no hay inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues podemos aislar, ¿no? Podemos poner en cuarentena y aislar hasta que se vaya conteniendo, ¿no? ¿Cómo modelamos eso? Entonces, con la remoción de las aristas, es decir, la remoción de la relación de contacto efectivo entre los individuos, ¿no? Y eso es lo que se llama un problema de percolación en red. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Creo que está aquí. Sí. Entonces, en este caso, pero vamos a hacerlo en la red grande. Aquí está. Se llama adaptativo, ¿no? La diferencia con el otro archivo es que se llama adaptativo, ¿no? Y ese adaptativo es que va a haber una probabilidad de cortar enlaces, de quitar enlaces, y esa va a ser de 0.1. Lo demás es parecido. Pues, no, ahorita movemos los parámetros, ¿no? Este, y eso se mete aquí, ¿no? Entonces hasta acá es igual que el anterior. Y aquí es si el nodo se infecta, si el nodo está infectado, y luego si la probabilidad es menor que la infección, entonces el original se infecta, ¿no? Y si la probabilidad se pasa, entonces eh, se tira un aleatorio para cortar el enlace, ¿no? Entonces ya se detectó que el vecino está infectado y se corta, ¿no? Lo dejas de ir a visitar o lo que sea, ¿no? Lo que sea de tu relación respecto a los contactos efectivos de la enfermedad, ¿no? Y lo demás es igual. Entonces aquí lo que hace Sayama es generar dos estructuras de red. La red donde está ocurriendo las cosas y una copia en donde se van a empezar a mover. Y ese movimiento pues tiene que ver con la remoción de enlaces, de aristas. Entonces, si tiene relación con un infectado
y hay un aleatorio que es más chiquito que la probabilidad de cortar el enlace, entonces quitas el enlace con este remove edge. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. ¿Cómo se llamaba? Adaptativo. Y aquí lo pinté de otro color nada más. Aquí nada más es un infectado, aquí el amarillo es infectado y los demás están saludables. No, ahora, entonces no se está alcanzando a ver bien, pero lo que está ocurriendo es que la probabilidad de cortar los enlaces es tan grande que se corta la infección. Vamos a cambiarle un poco. Entonces la infección es de 0.4, la recuperación vamos a bajarle a 0.1 y lo dejamos así. La infección sea 0.5. Ahora sí tenemos un brote. Y si se fijan, empieza a haber menos enlaces. Se van cortando, se van cortando. Y eso va a controlar que se esparza la infección. Okay. Entonces, es un ejemplo muy sencillo con un sistema SIS montado en una red aleatoria, ¿no? Ahora, las relaciones entre las personas no son aleatorias, pero bueno, así lo tenemos. Ya no nos dio tiempo esta vez, pero la próxima clase vemos un ejemplo en NetLogo, pues de una vez con una infección de transmisión sexual. Y pues vamos moviéndonos hacia otro tipo de herramienta. Si se fijan, acá ya quedaron aislados varios nodos. Esos ya están fuera de la dinámica infecciosa y cada vez hay menos aristas, ¿no? Se tarda, pero es un mecanismo de control. Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.